una cadera, por ejemplo, la parte más gruesa nunca la van a poner del lado izquierdo, nunca la van a poner del lado del ánodo, la van a poner del lado del cátodo. ¿Por qué? Porque el haz de rayos X tiene más fuerza del lado del cátodo, entonces van a aprovechar eso. La parte más gruesa siempre la van a poner del lado que no esté el ánodo. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Para aprovechar el efecto talón. Pregunta de parcial. ¿Sigo? Bien. Entonces, el haz de rayo X del lado del ánodo tiene menos intensidad. Pregunta de parcial. Bueno, después, el blindaje de plomo que tiene el equipo. Tiene una envoltura para que no se fugue lo que es la radiación, valga la redundancia, de fuga. ¿Ah? ¿Qué es esta radiación de fuga? Es una radiación que sale del tubo, que son los rayos X que vemos acá, que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque salen disparados así, en cualquier dirección, y no están dirigidos hacia lo que es el receptor. Entonces van a irradiar al santo botón. Por eso que se hizo una cobertura del tubo de plomo para que esa radiación de fuga no salga y hacer radioprotección. ¿Está? Preguntas de esta clase que vayan para el parcial que quieran saber. ¿Estamos bien? ¿Sigo? O sea, en realidad esta clase son las que dije. ¿Ah? Fue lo que dije. Vamos a poner otra clase. Claro, pero no son 8 preguntas, porque acuérdense que como es múltiple opción, pueden ser respuestas que están mal, pueden ser... ¿Se, se entiende? Acuérdense en que a la hora de redactar en realidad no es que la pregunta sea cada cosa que les dije, sino que puede ser una respuesta que esté mal, por ejemplo, no sé, que diga en referencia al tubo de rayos X, bueno, marque la opción correcta. Bueno, la uno que diga el cátodo es el polo negativo. Bueno, esa es la correcta. Después puede decir otra, del lado, si hablamos de las de rayos X y el efecto talón, del lado del ánodo siempre tiene mayor intensidad de las falsas. Siempre del lado del ánodo va a tener menos intensidad por el efecto talón. Bueno, así es más o menos el parcial, para que sepa. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Esto qué es? Bueno, calidad de imagen, esto vamos a dejarlo para después. Bueno, el cuarto oscuro. Vamos a ver. Acuérdense que en SPI dimos las diferencias más o menos de lo que es hoy por hoy la radiología digital y la radiología vieja, que es la radiología donde se revelaba la imagen, digamos. Bueno, dentro de lo que es la radiología vieja, la convencional, teníamos dos formas de revelar
eh, la imagen. Teníamos el proceso automático con una máquina que lo hacía automáticamente y después estaba el proceso totalmente manual. ¿Dónde se hacía estos procesos? Bueno, se hacen dentro del cuarto oscuro. ¿Por qué se hacen dentro del cuarto oscuro? Porque si no la película se vela y se pierde la imagen. Bueno, preguntas de parcial. eh, ¿Qué temperatura tiene que tener el cuarto? 20 grados. Eso pregunta de parcial. Y la humedad de un 50%. También pregunta de parcial. Si dice otra cosa, alguna de las respuestas, es incorrecto. ¿Qué pasa si se altera esta temperatura o esta humedad? Bueno, las películas pueden quedar manchadas, pueden tener artefactos o se pueden velar también. Pues se puede perder la imagen completa. La ventilación un poco es también para que el técnico que esté ahí adentro trabajando no quede medio ahombado de los olores y de los químicos, ¿está? ¿Qué es lo más importante del cuarto oscuro? Que tiene que ser totalmente hermético a la luz, ¿tá? Si bien va a haber una luz, es una luz de bajo espectro, ¿tá? No tiene que entrar nada de luz del exterior adentro de ese cuarto. ¿Cómo se hace el sistema de puertas? Bueno, hay varios sistemas. Tenemos el sistema de ángulo a 90 grados, después hay un sistema de pasillos con luz, avisando si el pasillo está totalmente cerrado para entrar al pasillo, que no esté la otra puerta abierta. Y después hay un sistema de laberintos. Habían varios sistemas como para entrar al cuarto oscuro. Otra pregunta de parcial es que hay dos zonas, la seca y la húmeda. Dentro de la seca, acuérdense que están donde se manipulan los chasis para el recambio de las películas usadas de las vírgenes. Y en la húmeda está la parte de los líquidos o las procesadoras. Zona seca, la mesa está todo lo que se usa para abrir los chasis. Está en la zona seca. Es donde se abre el chasis y se sacan las películas. Tiene que ser una mesa grande, eso importante. Bueno, después está el cajón de las placas. Pregunta de parcial también. El cajón tiene que ser hermético, de madera. Si hay una opción que dice preferentemente el cajón de las placas vírgenes tiene que ser de plástico, es falso. Se tiene que evitar el plástico por la estática que produce el plástico para no generar también manchas o artefactos. Este, y además ese cajón tiene que estar siempre cerrado y tener un proceso o algo o un sistema que se cierre automáticamente. Luz roja. La luz roja que hay dentro del cuarto oscuro no es una luz de alto espectro y, o sea, no es una luz común que está pintada de roja, sino que es una luz que tiene bien poquitos, el espectro es bien bajito y es lo que va a ayudar al técnico a trabajar dentro de la sala. ¿Dónde está colocada? Importante, está en la zona seca a 1 metro, 1,50 por encima de la mesada de la zona seca. Eso también pregunta parcial. ¿Dónde está la luz? Bueno, en zona seca. Si dice que está en la parte húmeda, está mal. ¿Me escuchan? Pregunta de parcial. Y el voltaje es bien bajito. No precisa que se acuerden el voltaje. Bueno, hay varias medidas de chasis, eso ya saben. Y en la zona húmeda tenemos la procesadora automática, los tanques de reserva de los líquidos, los sistemas de desagüe de los líquidos y una luz blanca para emergencias o para limpiar los equipos. Ahí, eso es una foto de una procesadora automática que el proceso puede ser manual. Eh, bueno, la procesadora va a tener
3 compartimentos, uno para cada líquido, revelador, fijador y agua. Y va a tener ya, ahora vamos a ir a la diapositiva igual de la procesadora automática. Va a tener un sistema de secado de la película. Este, también va a tener algunos requisitos para que esta procesadora funcione bien. Después, la luz blanca que hay adentro del cuarto oscuro, la perilla tiene que estar, el interruptor, digamos, de esa luz blanca tiene que estar básicamente escondida y no tiene que estar a la mano. Si hay una respuesta que dice que el interruptor o la llave de la luz blanca está a la mano, es falsa, ¿tá? Tiene que estar escondida para que nadie la pueda encender sin querer. Las paredes, también pregunta de parcial, tienen que estar forradas de azulejos hasta 1,20 m por encima de la mesa de trabajo. Y estos azulejos, también pregunta parcial, no pueden ser oscuros, tienen que ser claros, blancos o beige, ¿tá? También pregunta de parcial eso. Y después una de las paredes va a tener el pasachasis, que es la que se comunica con la sala de rayos. Ahí se van a pasar chasis nuevos, digamos, con películas vírgenes, listos para usar, y el licenciado que esté adentro de la sala va a pasar los que ya usó. ¿Va? Va a tener 2 compartimentos, uno para los que están usados y otro para los que ya están prontos para usar. Bueno, re importante que se respete la limpieza dentro del cuarto, no pueden haber migas, no pueden haber pelusas, no puede nada, polvo, nada, porque todo lo que haya de mugre y esté ahí va a quedar impregnado o va a quedar pegado a lo que es la película. Bien importante. ¿Preguntas de lo que dije de acá? Eso es lo que va de esta clase. Bárbaro. Pongo otro. Bueno, ¿qué habíamos hablado de calidad de imagen? Bueno, tenemos varios factores. Tenemos los factores fotográficos, que son la densidad óptica, que estamos hablando de radiología convencional, o la relación señal-ruido de lo que es radiología digital. La densidad óptica, ¿qué es? Es el grado de ennegrecimiento de la película en radiología convencional. Y la relación señal-ruido es cuánta señal y cuánto ruido va a llegar al receptor digital para formar la imagen. Después, dentro de los factores fotográficos, también tenemos el contraste y la resolución espacial. En los geométricos tenemos la distorsión, la magnificación y el desenfoque. Y después tenemos los factores que son que tienen que ver con el paciente, que son el espesor, la densidad de lo que vayamos a radiografiar, de qué está compuesto ese espesor, si es hueso, si es grasa, si son partes blandas, y después el movimiento del paciente. Todo eso nos va a influir en cómo va a quedar la imagen o la radiografía. ¿Está? Bien, vamos a ver, no sé, la otra diapo. Bueno, relación señal-ruido. ¿Qué significa esto? Es
la relación que hay o la cantidad de señal que llega al receptor, una vez que se forman los rayos X en el tubo, salen, van a atravesar el paciente, que ahí si ustedes ven ese dibujito, así, el paciente sería este círculo acá, sería el paciente, y una vez que estos rayos X salen del tubo acá, atraviesan el paciente, van a llegar algunos a lo que es el receptor, que es lo que está acá. ¿Está? Entonces, ahí va a llegar la señal, que serían los rayos X que salieron del tubo y atravesaron al paciente y llegaron al receptor, y también va a llegar el ruido. ¿Qué puede llegar a ser el ruido que llegue? A ver si se acuerdan. ¿Qué era el ruido? El ruido puede ser la radiación dispersa. ¿Ah? ¿Cómo se genera la radiación dispersa? ¿De dónde sale? El paciente, el paciente la genera. Estaba pregunta de parcial. Bueno, estamos hablando de señal ruido. ¿Cómo controlamos la señal? Bueno, primero con el kilovoltaje, que es la cantidad de fuerza que van a tener los rayos X. Después el miliamper, que son la cantidad de rayos X. El tiempo, ¿qué es el tiempo? Bueno, el tiempo que vamos a estar irradiando esa cantidad de rayos X. Y la distancia. ¿Qué pasa con la distancia? También nos va a afectar en la señal que llegue al receptor. Bueno, el kilovoltaje se va a calcular según el espesor de la región. ¿Por qué? Porque el kilovoltaje es el que nos va a dar la fuerza para atravesar las estructuras. Entonces, a mayor espesor, más kilovoltaje vamos a precisar. Eso está claro, ¿no? Bueno, sonó. Y después tenemos el miliamper, que es la cantidad de fotones o de rayos X, que es, bueno, lo que nos va a dar la dosis en sí. Cantidad de fotones o cantidad de rayos X por segundos que vamos a estar irradiando o disparando. ¿Está? Depende de lo que vayamos a hacer, el paciente que vayamos a hacer y la estructura del cuerpo, qué parte del cuerpo le vayamos a irradiar al paciente, vamos a utilizar más o menos rayos X. No es lo mismo hacer una mano que hacer un abdomen, y no es lo mismo hacer un tórax que hacer una pierna, ¿está? Según la región, según el paciente, la edad del paciente, el tamaño del paciente, vamos a utilizar más rayos X o menos. Bueno, por ahí me siguen, ¿no? ¿Se acuerdan? Esos son todo preguntas de parcial. ¿Qué es el miliampere y qué es el kilovoltaje? Pregunta de parcial. Y ahora la distancia. ¿Qué pasaba con la distancia? ¿Qué papel tenía la distancia en la cantidad de señal que llegaba al receptor o en la cantidad de rayos X que llegan al receptor, al chasis de radiología convencional? ¿Qué pasa con la distancia? A mayor distancia, menos densidad, o sea, menos dosis, llega menos cantidad de rayos X. ¿Por qué? Porque la distancia, la intensidad de rayos X disminuye con el cuadrado de la distancia, por una ley que se llama el inverso del cuadrado. ¿Ah? O sea que cada vez que alejamos el tubo de rayos X del receptor o del chasis, va a disminuir la señal
la intensidad de la señal va a disminuir con el cuadrado de esa distancia. O sea que si alejamos el tubo 3 metros, la intensidad de ese rayo X nos va a bajar 9 veces. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pregunta de parcial. Sí, Lean profe. bien y esta pregunta está como repetida, no, pero lo dice varias veces, ¿está? Distancia. Controla la intensidad de de rayos X. Mientras más cerca, más intensidad, más dosis. Mientras más lejos, menos, ¿está? ¿Cuánto menos y cuánto más? Bueno, con el cuadrado, por la ley del inverso del cuadrado. Están todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Lo entienden? Sí. Perfecto. A ver, de acá. ¿Qué pasaba con el filtro? Otra pregunta del parcial. ¿Qué era lo que hacía? Perfecto. Los rayos X que salían del tubo que no tenían suficiente energía para atravesar el paciente, que eran rayos X de baja energía, no todos los rayos X que se forman en el tubo tienen la misma cantidad de energía. Bueno, los que eran de muy baja energía se filtraban con algo que se llama filtro, que puede ser de aluminio o de cobre. Entonces, el filtro lo que hace es hacer radioprotección. Ayuda a la radioprotección. ¿Por qué? Porque esos rayos X que tienen poca energía no iban a llegar al receptor nunca. Entonces, iban a quedar en el paciente, al santo botón. Antes de quedar en el paciente, quedan en el filtro, en el tubo, haciendo radioprotección. Muy bien. Sigo entonces. Y era la colimación. La colimación era lo que tenemos en el tubo para restringir la zona a radiografiar. Nos restringe las de rayos X. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los rayos X? ¿Tá? Nos ayuda a hacer radioprotección también, para no irradiar partes del cuerpo o zonas que no es necesario irradiar. ¿Qué pasa con el paciente y la cantidad de señal que llega al receptor? Bueno, según el paciente, vamos a tener que utilizar más o menos dosis. ¿Por qué? Según el grosor, según la edad, según la parte del cuerpo que vayamos a irradiar, depende mucho del grosor y también de la densidad que tenga ese grosor. No es lo mismo hueso que partes blandas. Y bueno, el paciente influye mucho en lo que es la cantidad de dosis que vamos a utilizar. ¿Qué era el Buki? Pregunta de parcial también. ¿Qué hacía el Buki? Perfecto. El Buki, ¿eh? No te escuché. Claro, el Buki lo que hace es una rejilla que nos ayuda con la calidad de imagen. No hace radioprotección. Si hay una respuesta a una pregunta que dice que el Buki nos ayuda con la radioprotección, es falso. ¿Tá? Al contrario, si utilizamos Buki, vamos a tener que compensarlo y vamos a hacer menos radioprotección.
¿A qué nos ayuda el Buki? A mejorar la calidad de imagen, a mejorar el contraste. Eso es lo que realmente hace el Buki, mejora la calidad, sacando la radiación dispersa, que lo que hace la radiación dispersa es como poner una capa gris a la imagen y iguala todos los que son los tonos de esa radiografía. Al ser una capa gris, la radiación dispersa, como que iguala todos los tonos que hay en esa imagen y no se puede apreciar las diferencias que hay y por eso hay menos detalle. Al poner el Buki va a filtrar o va a sacar esa radiación dispersa y la imagen va a tener más contraste, más diferencia del blanco al negro, un pasaje más abrupto. ¿Están de acuerdo? Buki saca radiación dispersa, no hace radioprotección. Mejora solamente la calidad de imagen y el contraste. ¿Tá? Pregunta de parcial. ¿Están de acuerdo? El Buki absorbe la radiación dispersa, a su vez absorbe una parte del rayo X del haz central, por ende es que tenemos que compensar toda esa señal que sacó. ¿Está? Sigo. ¿Cuándo es que se generan más radiación dispersa? No, Tato. Perdón, que tengo un michi acá. ¿Cuándo es que se genera más radiación dispersa? Si usamos kilovoltajes bajos o altos. Altos. ¿Está? Mientras más alto sea el kilovoltaje, más radiación dispersa vamos a tener. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el efecto Compton, que ¿qué sucede? Cuando se utilizan kilovoltajes altos, las células del paciente, los átomos de las células, los electrones que están en el último, en la última capa, que están orbitalmente, que están esos electrones, hay uno que se dispara. Cuando se aumentan muchos los kilovoltajes, los átomos de las células del paciente que tienen electrones en la última capa orbital, hay un electrón que se dispara. Y eso viene a ser la radiación dispersa. Mientras más alto el kilovoltaje, más efecto Compton, o sea que se disparan más electrones, y esos electrones son los que forman la radiación dispersa. ¿No? Entonces, cuando aumentamos mucho el kilovoltaje, tenemos que utilizar sí o sí Buki. ¿A partir de qué centímetros de espesor tenemos que utilizar Buki? Entre 15. De 15, perfecto. Mientras más kilovoltaje, más tenemos que compensar el uso del Buki, ¿tá? Porque más radiación dispersa sacó ese Buki y además más rayo central sacó. ¿Hasta ahí vamos bien? Después tenemos el receptor digital que según qué tan bueno sea, vamos a tener mejor calidad de imagen y además vamos a precisar menos dosis para formar la imagen. ¿Tá? Tenemos que el receptor puede ser digital o puede ser analógico convencional, que es el que se revela la película. El analógico
cada película, depende del fabricante, de la marca que sea, puede ser más rápido o más lenta, puede tener mejor definición o peor definición. Y después cuando estamos con receptores digitales, según qué tan eficiente sea ese receptor, vamos a utilizar menos dosis para formar la imagen o más dosis, y la imagen a su vez va a quedar con mejor definición. ¿Vamos bien? Está. Solo paso para adelante para solo ver lo que va para el parcial, ¿está? Bueno, después en radiología digital tenemos el postproceso. ¿Qué es el postproceso? Bueno, son todas las herramientas que nosotros podemos utilizar para seguir modificando la radiografía, ¿tá? Eso solamente en digital. ¿Qué pasa con la cantidad de dosis que utilizamos? Bueno, en radiología convencional, analógica, siempre tenemos que ser más exactos a la hora de calcular la técnica, porque después no lo vamos a poder cambiar ni el brillo, ni el contraste, ni nada. No vamos a poder cambiar la marca del lugar, porque no tenemos cómo. Y además tenemos que dar la dosis exacta, ni más ni menos. Si no, la placa hay que repetirla sí o sí. Acá tiene un ejemplo, ya lo vimos, solo para decir eso porque hay una pregunta que nombra algo. Y después, a diferencia de lo que es la relación señal-ruido en radiología digital, siempre que lleguemos al mínimo necesario de señal, bueno, después la imagen se puede arreglar, ¿está? Deme un momento. Esperen un minuto. Bueno, seguimos. Eh, entonces, de radiología convencional a radiología digital, en una no teníamos cómo cambiar lo que habíamos hecho, la cantidad de dosis que habíamos utilizado, no teníamos cómo cambiar la imagen. Y en radiología digital sí, tenemos las herramientas de postproceso que si nosotros llegamos al mínimo necesario de señal o de cantidad de dosis, después, si nos pasamos, la imagen siempre que va a quedar bien porque la podemos arreglar. ¿Qué pasa si nos pasamos del mínimo de dosis? ¿Qué no estamos haciendo? Radioprotección. Por eso que siempre damos el mínimo necesario para que se forme la imagen. También, pregunta de parcial. Bueno, sigo.
¿Me siguen hasta ahí? Bueno, después tienen todas las técnicas, según lo que quieran ver, van a utilizar una técnica u otra, o según